Le hemos prestado muy poca atención desde la ciencia al sueño. Ha sido probablemente la actividad humana que más ha tardado en incorporarse a la ciencia. Tengo que confesar realmente que todavía no sabemos todas las razones por las que dormimos. Y creo que debe haber alguna razón esencial absolutamente desconocida. Entonces, si es una mala estrategia evolutiva, ¿cómo es que por mucho que hayamos evolucionado, seguimos necesitando dormir? ¿Tenemos noticia o constancia de cómo interpretaban la necesidad de dormir nuestros antepasados? En el libro a veces señalo la idea de que el soñar nos hizo más humanos. Esa parte del sueño REM, esa parte de la ensoñación pudo hacer que evolucionáramos más rápidamente. Para nosotros puede ser una pérdida de tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sueño? ¿Qué estamos haciendo con nuestro descanso? Pero es que ninguna de esas razones explica por qué todos los animales duermen. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Hola, Mercedes. Muy bien. Bueno, yo quería darte la bienvenida a este podcast que hacemos en Plataforma Editorial con los autores que tienen novedades recientes que pensamos que tienen que ser muy importantes y que podemos compartir con todos nuestros lectores. Y entonces, bueno, lo primero, si te parece bien, es hablar un poco de quién eres tú, de tu perfil, presentarte, aunque las presentaciones sobran, pero como editora tuya que soy, soy la encargada de decir que eres Juan Antonio Madrid, que eres un pionero en el desarrollo de la cronobiología en España, catedrático de fisiología, director del laboratorio de cronobiología y sueño de la Universidad de Murcia, licenciado en biología, doctor en fisiología, especialista en nutrición por la Universidad de Granada, diplomado en cronobiología médica por la Universidad Pierre et Marie Curie de París, que te han concedido en 2019 un premio a la investigación en sueño por tu trayectoria investigadora y divulgadora y, lo más importante, autor de un libro que ha vendido, yo no sé cuántas ediciones llevamos, ya 8. 8, ¿no? Es que como de mes a mes cambian las ediciones, es autor de Cronobiología, 8 ediciones, publicado en 2022, y más recientemente de un libro que me ha encantado editar, que se llama El sueño del Sapiens, que lo tienes por ahí, lo puedes enseñar si quieres en pantalla, Sí, te aunque, voy a enseñar aunque porque la pantalla la trabajamos mucho, pero ha quedado súper bonita, súper bonita. Es que verdaderamente me encanta la me encanta imagen la de cubierta. esa figura humana que está mirando hacia arriba como expectante, ¿no? Viendo las creaciones de la humanidad. Y todo lo que tiene que ver precisamente con todo lo que nos ha llevado a relacionar evolución, biología, sueño, todos los inventos, todo lo que tiene que ver con nuestra manera de descansar, que a mí me parece súper importante. Entonces, si te parece bien, yo voy con la primera de las preguntas que tenía preparadas para ti y que tiene que ver directamente con el germen de este libro. Porque últimamente es verdad que hay muchos nuevos libros sobre dormir bien, dormir mejor, pautas para descansar, pero El sueño del Sapiens es un libro mucho más ambicioso y va mucho más allá, porque lo que aspira es a contar la historia del sueño a través de la historia humana, de la humanidad. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo nació la idea de escribir este libro. A ver, ya llevo mucho tiempo trabajando en ritmos biológicos y evidentemente el sueño es uno de ellos. Pero este libro surge por una serie de desencadenantes muy casuales, ¿no? Yo creo que se parece un poco a lo que te desencadena un cierto sueño una noche, que empiezas a soñar con algo y no sabes por qué. Pues en mi caso, reflexionando, yendo hacia atrás, creo que hay dos elementos clave. Primero, en el año 2021 me encargan una conferencia para celebrar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Y mira por dónde, que la charla tenía que ser sobre los tiempos, organización de los tiempos y el sueño en la Edad Media. Bueno, pues fantástico, yo no sabía nada de esa época, pero me encantó. Pero es que al año siguiente, la Sociedad Española del Sueño me encarga una conferencia sobre la evolución del sueño en el Homo sapiens.
Bueno, y aquello también fue pues un descubrimiento importante. Eso unido al hecho de que me di cuenta que nunca habíamos contado la historia del sueño. Siempre hemos contado pues los héroes, las conquistas, todo lo que ha sucedido mientras estamos despiertos. Pero oye, un tercio de nuestra vida que estamos dormidos, resulta que no había merecido apenas ni una sola línea para contarlo evolutivamente, históricamente, ¿no? Y esa fue un poco, yo creo que eso fue la clave para escribir este libro. Por cierto, como bien has mencionado, no es un libro de recetas, yo quiero enseñar Claro. cómo tienes que hacer para dormir bien. No, es un libro para crear sentimiento hacia el sueño. Claro, porque en realidad es lo que tú acabas de decir. Pasamos durmiendo gran parte de nuestro día, es decir, de nuestra jornada, de nuestras 24 horas, y por lo tanto pasamos durmiendo una gran parte de nuestra vida. Y una de las cosas que a mí más me fascinó del arranque del libro es la afirmación de que antes de nacer ya dormimos. Y además también, no solo nosotros, todos los animales duermen de alguna manera. Pero sin embargo es una cosa sobre la que se ha trabajado, se ha estudiado y se ha escrito muy poco. Y sigue habiendo grandísimas preguntas en torno al sueño y en torno al momento de dormir. Con lo cual, por mucho que ahora mismo sí que parece que hay un boom y que hay un montón de libros que están tratando este tema, todos están enfocados un poco hacia las recetas y tal, y sin embargo hacia descubrir el por qué, descubrir el cómo, descubrir la evolución. Ahí tu libro tiene muchísimo que decir. Sí, sí, mira que tengo que confesar realmente que todavía no sabemos todas las razones por las que dormimos. Y creo que debe haber alguna razón esencial absolutamente desconocida. ¿Por qué? Porque es verdad, conocemos multitud de efectos del sueño. ¿Para qué sirve, no? Para restaurar la memoria, el estado de ánimo, que si limpia el cerebro, el sistema inmunológico, el metabolismo. Pero es que ninguna de esas razones explica por qué todos los animales duermen. Siempre encontramos excepciones y diríamos, no deberían dormir y siguen durmiendo. Esto es algo que desconocemos. Se están produciendo avances. Yo creo que en pocos años vamos a empezar a saber. Y seguro que hay algún mecanismo tan primario, tan básico de la célula que justifique por qué nos jugamos la vida durmiendo. Claro, porque esa es una de las cosas que es también, da mucho que pensar. Y es una de las cosas que tú comentas, que cuando dormimos estamos totalmente desprotegidos. O sea, si estamos durmiendo, no nos estamos alimentando, pero tampoco estamos protegiéndonos a nosotros, protegiendo a los nuestros. Estamos en un estado de vulnerabilidad total y de desconexión total también de nuestro entorno. Entonces, des- el libro que habla del sueño y de la evolución humana, el sueño es una mala estrategia evolutiva. Entonces, si es una mala estrategia evolutiva, ¿cómo es que por mucho que hayamos evolucionado, seguimos necesitando dormir? Es curioso porque efectivamente tú lo has mencionado muy bien. Aparentemente no deberíamos dormir. Es un peligro. No cuidamos a nuestros descendientes, no nos podemos alimentar, ni reproducirnos, ni socializar, no podemos hacer nada. Y sin embargo, dormimos. Y todos duermen. Y hay animales que duermen con la mitad de su cerebro porque tienen que estar siempre volando y no pueden dormir con las dos partes. Los delfines también lo hacen. Es decir, buscamos las estrategias más curiosas, más extrañas para dormir, pero dormimos, a pesar de todo. Dormimos. Es una de esas razones o de esas funciones muy difíciles de entender, pero tenemos que entender otra cosa, y es que el sueño es como una empresa, tiene costes y beneficios. Si los costes fueran superiores a los beneficios, probablemente la selección natural lo habría barrido. La selección natural no se queda con nada inútil, no hace nada que no nos sirva. Por ejemplo, se me ocurre ahora otra analogía. Tenemos que beber agua, tenemos que comer. Muchas especies cuando beben agua, también se juegan la vida, pero no pueden dejar de comer, no pueden dejar de beber. Nosotros no podemos dejar de dormir, porque si dejas de dormir, te mueres. Yo ves que te vas a reír, pero yo me estoy acordando yo soy gallega, de mi abuela gallega, Mercedes, que era la típica que a veces hacíamos preguntas a sus nietos de
Y es total, y ella siempre tenía esta cosa así como muy estoica de para algo servirá. O sea, ¿por qué los hombres tienen pezones? Bueno, para algo servirá. O sea, si los tienen, tiene que servir para algo. O sea, si no, no estarían ahí, ¿no? Entonces, si seguimos durmiendo a pesar de los milenios de evolución, es que tiene que hacer falta, porque sí, o sea, no lo Tu, podemos evitar. tu abuela era una muy buena bióloga. Sí, bueno, tremenda, ya te contaré, un día te cuento. Porque, claro, nosotros estamos hablando del sueño ahora mismo, tal cual lo entendemos nosotros, y nuestra mente moderna y actual ah, tiende a entender el sueño como una especie de pérdida de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos noticia o constancia de cómo interpretaban la necesidad de dormir nuestros antepasados? Para ellos el sueño, ¿qué era en su vida? Si para nosotros puede ser una pérdida de tiempo, para nosotros, ¿cómo lo necesitaban? ¿De qué manera lo enfocaban? ¿Cómo dormían? ¿Y cómo lo entendían? Sí, sí, sí. Bueno, nuestros antepasados evidentemente no entendían el sueño como una pérdida de tiempo, en absoluto. Esa sociedad tan competitiva que nos obliga a rendir siempre al máximo, pues no la hemos tenido hasta hace poco tiempo, ¿no? Lo que sí es verdad es que nuestros antepasados se han quedado con una parte del sueño, no con la totalidad del sueño. Fundamentalmente con las ensoñaciones. Como sabes, el sueño tiene dos partes o dos formas de dormir diferentes. Sueño no REM, relajante, te recupera física y mentalmente, es el sueño mayoritario, ese sueño tranquilo, que cuando vaya la persona tiene la cara así relajada, y respira lentamente. Pero luego está el sueño REM, el sueño de las ensoñaciones. Pues a lo largo de la historia, si hemos tenido relatos escritos sobre el sueño, siempre han sido de las ensoñaciones. Siempre han sido qué ocurría. Por ejemplo, el faraón que soñaba con las vacas gordas y las vacas flacas, José interpreta el sueño, el faraón toma una decisión. Los sueños eran absolutamente desconcertantes para nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque mira, soñabas con una persona muerta, con un ausente, con un lugar que no conocías. Y eso, claro, tú lo contabas luego alrededor del fuego a tu grupo y te decían, no, no, tú has estado con nosotros durmiendo, estabas en medio de esta y de este. No, no, no podías estar viajando a ningún sitio. Y eso era, pues, premonitorio, servía para crear relatos, servía para iniciar religiones, para tomar decisiones incluso políticas. A veces una batalla no se hacía en función también de los sueños, ¿no? O sea, el sueño ha tenido unas connotaciones en el desarrollo humano enormes, incluso a la hora de solucionar problemas, cómo tallar mejor un hacha o cómo hacer una punta de flecha, porque en un momento determinado tenías esa idea fantástica, ¿no? En los sueños. Claro, pero ellos le daban valor al acto de soñar Esa, frente al acto de dormir. esa, El acto de dormir para ellos era como un medio, ¿no? Para sí, llegar a soñar. exacto. Pero El soñar era el protagonista del sueño, no el dormir, ¿no? Y de hecho, a veces, bueno, y lo hemos hablado tú y yo, que en castellano es que como no diferenciamos claro, el sueño de las ensoñaciones, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? sí, Diferenciar. claro, porque es la misma palabra. Y Sí, nosotros tuvimos problemas cuando queríamos diferenciarlo en el texto de contracubierta. ¿Te acuerdas que sí, no teníamos más palabras para distinguirlo? no. Pero claro, también es verdad que en tiempos recientes sí que estamos aprendiendo a diferenciarlo y estamos procurando una línea muy clara, que no es la línea que piensa que dormir es perder el tiempo. Estamos buscando métodos para el buen dormir, dejando al margen el soñar o no, cosa que no parece que fuera algo que preocupara antiguamente. O sea, del, de sus horas de descanso o de descansar de la mejor manera posible o tal, no había la más mínima preocupación dentro de lo que cabe. En absoluto. No, no. O sea, es que me hace mucha gracia. Mm, Y entonces, ¿en qué momento, por decirlo de alguna manera, pasaron de dormir, vamos a decirlo coloquialmente, a salto de mata? a- ¿En qué momento nació esta preocupación o la conciencia de que había que cambiar la forma de dormir e introducir cambios para que el descanso fuera más rentable a efecto fisiológico? Bueno, quizás lo que podemos analizar
al hilo de esta Sí, pregunta tuya, es cómo se han producido los diferentes saltos en nuestra forma de dormir, ¿no? A lo largo de la historia de Homo sapiens se han producido una serie de entre comillas, sí, revoluciones en el sueño. Yo la primera la situaría incluso antes del Sapiens, en mm, Homo erectus, 1 millón de años. Imaginemos que pasamos de dormir de los árboles al suelo. Ahí se produce una transformación de nuestro sueño. Lo comparamos, por ejemplo, con primates, orangutanes, chimpancés, gorilas y demás que duermen en árboles y lo que vemos es que nosotros dormimos de una forma más profunda, menos tiempo y soñamos muchísimo más. Ahí son las dos grandes diferencias. Por eso, en el libro a veces eh, in- señalo la idea de que el soñar nos hizo más humanos. Esa parte del sueño REM, esa parte de la ensoñación pudo hacer que evolucionáramos más rápidamente como humanos, ¿no? Ese fue el primer gran cambio. El segundo, ¿dónde lo marcaría yo? Por cierto, este cambio, cuando dormimos en el suelo, dormimos ya acompañados del fuego, el fuego protector. El fuego que claro. nos ha acunado y nos ha protegido durante el sueño durante miles y miles de años. Mm. Siguiente salto. Yo lo marcaría con el momento en el que empezamos a iluminar la noche con luz eléctrica. No hace nada. O sea, llevamos toda la vida viviendo en la A Tierra que y de me estás pronto. diciendo que en la evolución humana el gran salto fue bajarnos de los árboles y descubrir el fuego, y Sí, desde ahí hasta encender la bombilla, eso es toda una etapa. exacto. Esa etapa prácticamente, bueno, podría decir que en el Neolítico, cuando empezamos ya a ser sedentarios y a almacenar comida, empezamos a tener horarios de comidas. Bueno, eso es un pequeño cambio, ¿no? Pero el verdadero efecto revolucionario en nuestro sueño fue la luz. Apagar la oscuridad, encender la noche. Encender la noche significa que durante 3.500 millones de años que lleva la vida en la Tierra, jamás hemos podido iluminar la noche como hasta ahora. Es un experimento en el que está inmersa no solo la humanidad, sino todo el ecosistema, todo el mundo, que no sabemos a dónde nos llevará. Pero sí que ha influido en el sueño, porque cada vez, cuanto más encendemos la noche, menos dormimos. Eso está claro. Retrasamos el sueño. Claro, Siguiente es que paso. se dormía porque no quedaba otra. Claro, pero el Porque siguiente claro, paso, ¿cuál es? Se produce, sí, se produce a la vez. Con la revolución sí, industrial empezamos a hacer turnos de trabajo. Y entonces aparece otro protagonista, el reloj, el tiempo, los horarios, el tiempo y el despertador. Fíjate que la luz nos lleva a dormirnos más tarde y el despertador nos quita sueño. Y ahí ujú, empezamos a acotar el sueño entre mucha luz nocturna y un despertador mm, en la mañana que nos corta el sueño. Y yo marcaría una última, y fíjate que ya estoy hablando de anteayer, la última generación humana, que nacen con un móvil en las manos y que nacen con dispositivos que no solamente proporcionan luz en la noche, sino que te dan un exceso de información que tu cerebro no es capaz de digerir antes de dormir. Y en este momento estamos, ¿no? Fíjate que se han producido como 4 saltos, uno hace 1 millón de años, otro y hace los otros 140, 4 en 100 años. sin nada. Y otro ayer, Y- prácticamente. Claro, y la pregunta es, estos últimos saltos que son recientísimos, todos y vienen uno detrás de otro, claro, no hemos tenido tiempo evolutivo suficiente como para comprobar de qué manera estos cambios nos pueden afectar o qué secuelas nos pueden traer, pero lo que sí está claro es que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Porque nos estamos quitando tiempo de sueño porque, primero, cuando descubrimos que podíamos encender y apagar la bombilla y podíamos retrasar ese horario, y segundo, cuando incluso apagamos la bombilla, yo a mi hija adolescente, y de repente paso por delante de su cuarto y veo que está a oscuras pero con el móvil, y entonces ya entro en cólera. Esa es la segunda, es algo que también juega totalmente en contra de nuestra evolución, porque la luz azul es malísima para dormir, o sea, justo antes de dormir. Con lo cual, nuestra propia evolución está atacando a nuestra propia biología. Claro, porque la tecnología evoluciona a una velocidad endiabladamente rápida y nuestra biología es muy lenta cambiando. Fíjate que Mm, todavía tenemos un diseño de cazador-recolector de antes del Neolítico en, en una sociedad que ya no se corresponde a esa forma de vida. Es decir, antes teníamos que estar todo el día en la calle recibiendo luz natural. La noche era oscura, absolutamente oscura.
nos movíamos continuamente, el movimiento formaba parte de nuestra vida. Las socializábamos porque no íbamos solos, vivíamos en grupos, cazábamos en grupos, recolectábamos en grupos. Claro, el alimento era escaso también, pero ¿y ahora qué hacemos? Ahora yo lo que podría hacer en todo el día es mover un dedo para accionar un ratón. Y ni siquiera eso, porque enseguida tendremos otro sistema. Y yo puedo ganarme el pan, el dinero, encargar la comida, hablar contigo, socializar, hacerlo absolutamente todo sin moverme. Es decir, yo estoy viviendo de un modo que no es el que se adecua a mi diseño biológico. Y por lo tanto, si tú no vives de acuerdo con tu diseño biológico, tu cuerpo se va a resentir y se resiente y empieza a mostrar quejas, bueno, tanto emocionales como físicas como metabólicas. Si no vivimos conforme a nuestro diseño biológico, pero también si no dormimos conforme a nuestro diseño biológico. Claro. Claro que, entonces, por decirlo de alguna manera, si nosotros, yo no, porque yo no me dedico a esto ni tengo ni idea, pero seguramente tú que analizas el cómo dormimos nosotros y sacas conclusiones, seguramente eres capaz de sacar de qué manera el mal dormir que nosotros estamos llevando en nuestra vida puede afectar a nuestra propia fisiología y a nuestro propio carácter. Quiero decir, si una sociedad se entiende en función de cómo vive y de cómo duerme, lo que estamos haciendo mal en relación al sueño nos va a causar o nos estará causando trastornos tanto psicológicos como fisiológicos, seguramente. Evidentemente, el sueño junto con Claro. la alimentación, con la actividad física y también con el control mental, ¿no? Y de nuestro estrés son los 4 grandes pilares de la salud y del bienestar. No hablo de salud como no tener enfermedad, no. Sí, Sentirse sí, bien, física y sí, emocionalmente, ¿no? Por sí, lo del tanto, bienestar. claro, cuando tú ves que el sueño tiene un componente dentro de esos 4 pilares, es uno de los más importantes, junto con la alimentación. Cuando tú ves cómo dormimos, entiendes por qué empiezan a aparecer multitud de publicaciones científicas que te dicen, cuando las personas duermen inadecuadamente, porque luego hay 6 o 7 dimensiones del sueño, no es solo dormir un número de horas, es dormir Sí. profundamente, regularmente, etcétera, ¿no? Pues eso se asocia con cáncer de colon, próstata en mama, envejecimiento acelerado, depresión, estados depresivos, pérdida de memoria, alteraciones metabólicas como la diabetes tipo 2, infertilidad, inmunodepresión. Es decir, tenemos una enorme cantidad de asociaciones. Ojo, no digo que dormir con un sueño de mala calidad lo produzca, pero sí que en humanos estamos viendo que hay una asociación tan estrecha que no podemos negar la influencia mutua de esos problemas y del sueño, ¿no? En todo lo que tú sabes, pero también en todo lo que seguramente has tenido que estudiar o investigar para hacer este libro concretamente, que tiene mucho más que ver con nuestra evolución y con nuestra historia. ¿Qué, qué dato o qué detalle te ha llamado más la atención que tenga que ver con esto? Bueno, Porque, por ejemplo, en cronobiología hay sí, un montón de detalles que son curiosísimos, pero claro, es que aquí tiene que ver también con nuestra propia historia, que a mí me parecía fascinante esto. La interpretación del dormir y del sueño desde la antigüedad hasta hoy en día. sí. Bueno, para mí, escribir este libro ha sido uno de los placeres más grandes que he tenido. Un Porque sueño cumplido. sí, es un sueño cumplido. Nunca mejor dicho. Porque además, por ejemplo, para un capítulo tenía 40 o 45 artículos en inglés, me documentaba y tal, Sí, pero luego, para poderlo escribir, tenías que digerirlo, comértelos sí. todos y escribir algo sencillo a partir de que diera un poco de luz a todo lo que, la información que yo tenía, ¿no? A mí me ha enseñado mucho. Una de las cosas que me ha enseñado el libro es que le hemos prestado muy poca atención desde la ciencia al sueño. Ha sido probablemente la actividad humana que más ha tardado en incorporarse a la ciencia. Fíjate que hay una persona que aparece en el libro y que yo desconocía, que es Marie de Manessen. Marie de Manessen es una investigadora rusa que publica un libro en francés que dice El sueño, un tercio de nuestra vida. Es el primer tratado de sueño, es una mujer de las olvidadas, que tenemos muchos ejemplos de esto, pero en el caso del Muchísimas, sueño, sí. el sueño es un tema olvidado
y la primera investigadora científica del sueño también olvidada. Es curioso, ¿eh? Está en el siglo final del XIX, principio del XX. Me ha enseñado el sueño a entender que lo que somos, nuestro yo, nuestra personalidad, se construye también durante la noche. O sea, yo no soy solo lo que vivo durante el día, sino cómo proceso, cómo olvido, cómo memorizo, cómo refuerzo cosas. Porque claro, tú y yo podemos vivir lo mismo objetivamente, pero tu cerebro y el mío pueden interpretarlo de una forma distinta. Y al final nuestras personalidades divergen. Dos gemelos pueden diverger a base de sus sueños distintos. Fíjate, esto es muy importante. Nos construimos durante el sueño. El sueño tiene capacidad de transformarse en cosas reales. No es algo que absolutamente pasivo, que no, yo corto a las 12 de la noche y a las 8 me activo. No, para nada. Tu cuerpo está cambiando, tu cerebro está cambiando. A mí eso me parece una idea casi revolucionaria. Bueno, yo tengo que decirte que es que yo, antes de conocerte a ti, antes de trabajar como editora, antes de estar en plataforma, a mí ya me tenías ganada, porque yo soy muy friki, soy una fanática lectora de cómics, y a mí hay un cómic que me ha fascinado siempre, que es el de Sandman, que trata de los sueños, o sea, de Neil Gaiman. Y claro, hay capítulos, por ejemplo, me acuerdo que había un capítulo entero destinado al sueño de una noche de verano. Y entonces escribía cómo un sueño de Shakespeare dio lugar, pero habla mucho del sueño, de cómo se puede viajar a través del sueño, de cómo la gente se puede conectar a través de los sueños. Claro, yo todo eso que tenía ahí archivado en un cajón de mi cerebro, cuando ya me empecé a leer todos los materiales, primero de cronobiología y después del sueño del Sapiens, yo estaba así como loca sacando conexiones en mi cabeza y me fascinaba porque realmente es muy fascinante. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención que tiene que ver con esto que has dicho de esta investigadora, porque es verdad que nosotros, como humanos y como padres y como educadores, sabemos que el sueño es importante, porque tienes niños y lo que más te preocupa es cómo duerme tu niño para que te deje de dormir a ti, pero para que tu bebé duerma bien. Tienes los niños en edad de estudiar de 10, 9 a 8 años y sabes que esos niños tienen que tener unos horarios de sueño que son súper importantes que los respeten. Tienes a tus adolescentes que siempre pretenden robar horas al sueño y tu trabajo como madre y padre es luchar con ellos para que duerman lo suficiente. Y de repente te plantas tú en tu propia madurez y lo que haces es robarle horas a todo ese sueño. De alguna manera, lo que quieres que tus hijos hagan y que hagan bien y contra lo que te pasas toda su crianza luchando y que sabes que es importante, vas totalmente en contra de ello y me imagino que tiene que ver pues por la vida moderna, porque no te llegan las horas del día, pero es algo que sabemos y que sabemos que está ahí y que yo creo que a medida que vamos creciendo lo vamos desaprendiendo. Pero tiene un punto muy contradictorio y muy curioso. Y entonces, para mí una pregunta importante es, con todo lo que tú estás viendo que estamos haciendo ahora con nuestro sueño y que seguramente estamos haciendo mal, y con todo lo que tú sabes sobre cómo el sueño ha ido evolucionando hasta hoy en día, es muy posible que puedas predecir o más o menos aventurar que vamos a seguir haciendo seguramente mal en los próximos años. Sí. Eh, A ver, seguramente. ¿Y qué problemas nos traerá? yo creo, mira, de hecho, el último capítulo del libro es algo, una especie de ver cuál puede ser el futuro, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave, en una encrucijada, en un lugar donde podemos tomar dos caminos. A lo Hmm, mejor los compatibilizamos, ¿no? Por un lado, percibo una tendencia creciente al autocuidado. La gente hmm. empieza Sí. a preocuparse, sale a hacer deporte, cuida más la alimentación que antes y el sueño, aunque tarde, pero se está incorporando también en esa línea, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro, es que la fuerza del mercado, de la productividad, de la competencia, de que el sueño todavía es el último reducto que tenemos nosotros de individualidad, es un territorio no conquistado.
por el mercado, por la productividad ni por la competitividad. Y entonces ese territorio que puede ser de 7 horas ahora mismo, hay una guerra continua para quitarnos un poquito más, porque no producimos ni consumimos. Y ahí, en esas dos fuerzas, que es una fuerza que nace del individuo, que quiere cuidarse, pero otra que nos viene impuesta socialmente, se está produciendo un conflicto. No sé hacia dónde evolucionaremos. Sé, por ejemplo, que tecnológicamente se están produciendo grandes avances, farmacológicamente tendremos mejores fármacos, pero al final es una decisión cultural, es una decisión política de las sociedades. El sueño no es un problema individual solo, es un problema colectivo. Y las sociedades se definen también por cómo cuidan su sueño, cómo protegen su sueño, ¿no? No lo sé. No lo sé porque además si tenemos en cuenta que los últimos cambios en el sueño han ocurrido en prácticamente muy poquitos años, lo que va a ocurrir de aquí a 50 años es que ni me lo imagino. Las inteligencias artificiales, los androides que tendremos por aquí y por allá, que no sé si van a dormir o no van a dormir, o nos dejarán dormir o no. Todo eso va a influir muchísimo. Y bueno, yo espero que recuperemos nuestra humanidad y el control de nuestra humanidad. No podemos perder el sueño. No podemos luchar más contra el sueño. No podemos apoyar esas investigaciones que pretenden que durmamos 2 horas. Porque mi pregunta es, ¿para qué quieres solo dormir 2 horas? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con el resto del tiempo? Decía Séneca que la vida es muy larga, pero claro, nos dedicamos a perderla. La vida es suficientemente larga para conseguir lo que tú quieres hacer, pero siempre que no las pierdas, ¿no? Claro, de todas maneras, sí es verdad que hay una cosa que existe ahora que no existía antes, que es la conciencia de la necesidad. Es decir, a lo mejor hace 40 años o 50 no existía un debate en torno a por ejemplo, en este país, si se tiene que cambiar una hora o no se tiene que cambiar una hora en otoño y en verano, y que eso se lleve a un debate público, y eso tiene que ver con los horarios de descanso y de sueño. Por lo menos ahora somos conscientes de esto, cosa que antes ni siquiera existía la conciencia de que esto fuera un problema o que fuera un problema de salud a nivel nacional. Con lo cual, bueno, algo habremos ganado. Yo tengo la sensación de que el sueño se va a convertir en una especie de objeto de lujo. Es decir, de la misma manera que te vas a un spa y te haces unos tratamientos o te tomas unas vitaminas y tal, se va a convertir, va a haber una especie de mercado en torno al sueño en ese sentido, y que va a ser como un privilegio que nos podamos permitir, posiblemente, no lo sé. Pero así como última pregunta y última reflexión, tú que sabes de esto, a cualquiera que esté escuchando el podcast, que nos esté viendo, que se vaya a comprar ya mismo tu libro, porque es muy necesario. Además de ser muy entretenido, es muy, muy necesario. ¿Tú qué consejo, qué recomendación darías? A ver, en cuanto a su sueño, en cuanto a Sí, cómo abordar el tema del sueño, lo primero es que entiendan que el sueño no es algo que se puede conseguir por propia voluntad. Es decir, yo no puedo pretender dormirme hoy a las 9 porque si mi reloj biológico no está preparado, no me puedo dormir, ¿no? El sueño lo tienes que dejar. Por lo tanto, no es como la alimentación, que yo puedo dirigir, venga, voy a comer esto, voy a quitarme la grasa. No, no, no. Cuidado con el sueño, ¿eh? Porque como lo agobies, como te centres demasiado en él, se evade, te deja sin dormir. O sea, no es hay un peor amante cosa. esquivo. Claro, no hay peor cosa que decir, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para coger un tren, tengo que estar muy despejado. Bueno, esa es la receta para el desastre. Esa noche es posible que no te duermes. Mañana tengo una oposición y tengo que estar muy descansado. Voy a acostarme antes. Otro error. El sueño tenemos que entenderlo así, ¿no? También quiero comentar o decirle a nuestros futuros lectores que algo que yo creo que van a encontrar en el libro, que es que el sueño es otra forma de vida. Tenemos que romper con la dicotomía de que estoy vivo, entendiendo como que estoy despierto o estoy dormido. Esa dicotomía, esto nos viene ya de muy antiguo. De hecho, los mitos, la mitología griega nos habla de que Himnos y Tánatos son gemelos. La muerte tranquila y el dios del sueño tranquilo son gemelos. Por lo tanto, para un Sí, griego, el sueño tranquilo, no el de las ensoñaciones, el sueño tranquilo y la muerte eran casi sí, lo sinónimos. mismo.
Y Sí, de ahí sí, también nos primos viene hermanos. esa idea de tiempo muerto, tiempo perdido, ¿no? Entonces, Sí. el sueño es otra forma de vida. Eso es lo que yo creo que eso lo van a encontrar en el libro y es otra idea que yo quiero transmitir. El sueño es otra forma de vida tan real, tan vital, tan importante como la parte que pasamos despiertos. Y simplemente yo creo que con eso les dejaría esa idea. Sí, Y que la disfrutemos. Quiero decir, claro. bueno, predisponte a soñar y a soñar bonito y a disfrutar de la experiencia de soñar y de dormir exactamente igual que disfrutas de la experiencia de vivir Y todo el aprende, día. por ejemplo, si aprendes técnicas de sueños lúcidos, podrás saber que estás soñando e incluso entrar en tu sueño. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer con el sueño. Y sobre todo, tenerle cariño al sueño. Yo de verdad, es que como lo veo como ese momento plácido en el que te desconectas y todas tus preocupaciones se llevan a cero, ¿no? Hasta el día siguiente en el que pasados 30 segundos de despertar empiezo a cargar toda mi disco duro, lo voy vaciando ahí en la memoria RAM y empiezo otra vez a preocuparme por lo que tengo el día siguiente, ¿no? Pero durante el sueño, como decía Sancho Panza en el Quijote, pues eso iguala al rico, al poderoso y al pobre, al pastor con el gobernante, ¿no? Nos iguala a todos. Mira, voy a cerrar volviendo a sacar a mi abuela Mercedes a colación, que claro, ella cuando su madre se murió cuando ya tenía 7 años y cuando ya estaba muy mayor, a punto de morirse, soñaba mucho con su madre. Y decía, me voy a dormir muy contenta, porque sé que voy a soñar con mi madre, que para ella era como una oportunidad de volver a reencontrarse con ella en sueños. Y entonces enfocaba el momento de irse a dormir como la posibilidad de abrir una puerta para recuperar. Y a mí me parecía un concepto precioso. Era muy lista, ¿eh? Pues sí que era lista mi Ya abuela, lo sí. veo, ya. Sí que era lista, sí. Así que bueno, yo te quiero dar las gracias porque de verdad que el libro no solo es interesante, es que es muy necesario para que nos paremos a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro sueño, qué estamos haciendo con nuestro descanso. Y además también te quiero dar las gracias porque sé que estás haciendo un montón de presentaciones, de conferencias y de charlas y todo eso sirve para seguir difundiendo y dando a conocer todas estas ideas y estos conceptos que me parecen súper necesarios. Y yo lo que espero es que te vengas a Madrid, que nos veamos en la Feria del Libro y que nos vayamos tú y yo a tomar unas cañas. Esto ya es lo Vale. último. Fenomenal, por supuesto. Cuenta con ello. Pues un beso muy grande. Venga, igualmente, Mercedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial.